Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Vamos a empezar con la escuela dominical, por favor. Vamos a sacar nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, ¿sí? Estamos en la página número 18, todavía seguimos en la página del número 18. Antes de iniciar, por favor, voy a pedirles que nos tomemos unos segundos para silenciar nuestros celulares, ¿sí? De preferencia lo podríamos poner en modo avión, ¿sí? Pero también lo podemos poner en modo vibrador, en modo silencio, ¿sí? Por favor, vamos a tomarnos unos segunditos, por favor, para silenciar nuestros celulares. Perfecto. Seguimos en la página número 18, hermanos, y ahora vamos a estar en el punto número 7, por favor. Sí, vamos a estar en el punto número 7. Punto número 7, página 18. Recordemos que estamos, el gran punto que estamos hablando acá es de Cristo como mediador, que es el punto 8. Y este punto 8 tiene sus puntos y uno de ellos es el número 7. Perfecto, empezamos, queridos hermanos. Vamos a empezar orando, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu iglesia local y por todas las cosas, Señor, que permites para la edificación de tu iglesia. Permite, Señor, que este tiempo sea un momento de reflexión, un momento de meditar en tu palabra, un momento fructífero para nuestras almas, Señor. Ayúdanos y dirige este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, entonces les decía que estamos aquí en el punto número 7. Lo que tengo en la pantalla es una captura de lo que ya tienen en vuestras hojas, así que por favor lo leemos juntos. Dice: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Lo último parece un trabalengua, ¿no? Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a desenmarañar. Lo primero que quisiera observar en esta declaración es que dice: Cristo en su obra de mediación actúa conforme a ¿qué? A ambas naturalezas, dice en el texto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A qué naturaleza se refiere, queridos hermanos? Porque acá dice ambas naturalezas. Humana y divina. La hermana Angie Maseco, Dios y hombre, listo. Y es cierto, se refiere a esos dos. Todo este texto que ustedes tienen en el punto número 7, en resumen, dice lo siguiente. En la persona de Jesucristo coexisten dos naturalezas completas. Porque eso también en su momento fue causa de debate y discusión. En la persona de Jesucristo coexisten dos naturalezas completas, la divina y la humana, en una sola persona. Ahora, eso de pronto nos parece un poco obvio, pero como les comentaba, al inicio no era tan obvio. Acá en esta declaración nos está diciendo dos cosas. Uno, que en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas completas. A veces las personas suelen decir 100% hombre y 100% Dios, lo cual puede generar un poco de confusión, usar los números. Entonces, es mejor decir completo para que se entienda un poco mejor. Jesucristo era completamente divino y completamente humano. No solamente eso, estas dos naturalezas estaban en una sola persona. Y vamos a ver por qué es relevante esta última parte, que diga que en una sola persona. Ok. Ahora, ustedes aquí, en la parte inferior de vuestra confesión, tienen sus puntos de referencia, ¿verdad? Ahora, en la pantalla se ve milimétrico, pero, como lo tienen en vuestras manos, ¿qué versículos están apoyando este punto número 7, hermanos? Juan 3:13 y Hechos 20:28. Ok. Una de las cosas en que quisiera que seamos intencionales, queridos hermanos, es que estos versículos de acá no estén de adorno.
sino que realmente lo usemos y también que lo entendamos. Entonces, ciertamente tenemos estos dos versículos de apoyo en el subpunto número 7. Y la pregunta que tengo para ustedes es lo siguiente: ¿cómo los versículos de referencia sostienen el subpunto número 7? Vamos a la primera referencia, Juan 3:13. Vamos juntos, por favor, en nuestras Biblias. Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a ir a Juan 3:13. ¿Sí? Juan 3:13. Sacamos nuestras Biblias, vamos a Juan 3:13. Y quisiera que en este día hagamos un pequeño ejercicio, cortito, pero interesante. Ayúdenme, por favor, cuando ya encuentren Juan 3:13. Perfecto. Ahora, tenemos dos cosas. Bueno, vamos a leer Juan 3:13 en primer lugar. ¿Sí? Vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ok. Eso dice la palabra de Dios. Y lo que dice la confesión, en este resumen, es que en la persona de Jesucristo, coexisten dos naturalezas completas, la divina y la humana. Y lo completo dice acá. Mi pregunta para ustedes, hermanos, y el pequeño ejercicio que vamos a hacer a continuación, es ver, uno, lo que dice acá en el punto número 7, y que ustedes me expliquen cómo Juan 3:13, que lo acaban de leer, sostiene esta verdad. Porque en Juan 3:13 no dice directamente, ¿no? Dios, Jesucristo es completamente humano y completamente divino. No lo dice explícitamente. Pero, según la confesión, es un versículo que sostiene esta gran verdad. Ese es el ejercicio que van a hacer a continuación. Van a leer, vamos a darnos un par de minutitos para que leamos nuevamente Juan 3:13, léanlo en vuestras Biblias, y yo quisiera que vean la relación entre Juan 3:13 y lo que dice en todo este punto número 7. ¿Sí? Vamos a tomarnos 3 minutos, creo que está bien. ¿Sí? Nuevamente, el ejercicio que yo deseo que hagan es que simplemente no leamos por leer, que veamos la conexión entre lo que dice la palabra de Dios y cómo lo está articulando en nuestro audio de la confesión de fe. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este pequeño ejercicio? Perfecto. Y desde luego voy a pedir a un voluntario que quiera explayarse, pero si no hay voluntarios tampoco se preocupen. ¿Cómo van, hermanos? Nuevamente, estamos aquí en la página 18.7. Estamos comparando qué es lo que dice el punto número 7 con Juan 3:13, que es su versículo de referencia.
Les doy una pequeña ayuda. Tiene mucho que ver con la segunda parte, la que parece una trabalengua. Con esta segunda parte. Lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona determinada por la otra naturaleza. Un minuto más, un minutito más. Perfecto. Listo, queridos hermanos. ¿Alguien que quiera compartir sus observaciones del pequeño ejercicio que acabamos de hacer? Rebobinando un poco. Aquí en el subpunto número 7 nos dice básicamente que en la persona de Jesucristo coexisten dos naturalezas completas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no es cierto? Okay. En esta segunda parte de nuestra confesión explica un poco más el tema de la naturaleza de Jesucristo, ¿no? Y dice, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y esto, que nuevamente que parece un poco un trabalenguas, corrobora la primera parte, que dice que en Jesucristo coexisten ambas naturalezas. Acabamos de leer ahorita estos versículos de referencia, Juan 13:3, en la que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La pregunta que les hacía es, ¿cómo relacionan este texto? Y de hecho podríamos ver el otro texto también de referencia que está acá, Hechos 20:28, con esta verdad bíblica, ¿no es cierto? Ese es el pequeño ejercicio que hemos hecho en este momento. Se los hice nuevamente porque en este texto no dice explícitamente el tema de las dos naturalezas. No lo dice. Está un poquito más de manera indirecta, pero está. Entonces yo quería que hagan ese ejercicio de relacionarlo, ¿sí? Ok. ¿Alguien, queridos hermanos, algún voluntario en primer lugar? Un segundito. Ok. Voy a dar la preferencia primero a mi hermana Gaby, por favor. Sí, con el micro. Yo estaba esperando que alguien hable antes, pero me adelanté a levantar la mano, porque es un poco difícil para articular, pero lo que veo es, el Señor está hablando y dice, nadie ha subido al cielo, pero Él ya había bajado al cielo, ¿no? Y es, cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando de Dios encarnado, y dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, habla de estar unido al Padre, o sea, no es que por estar en la tierra deja de ser uno con el Padre y tener, ahora tiene esas dos naturalezas, ¿no? Como Hijo del Hombre. Y no es un Hijo del Hombre y no es con minúscula, ¿no? Sino el Hijo del Hombre, pero con mayúscula, refiriéndose solamente a... Es la única persona que puede recibir ese nombre o ese título, ¿no? Entonces, cuando dice lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza, es como, no puedes separar, no es que Dios el Padre esté en el cielo y el Hijo está en la tierra cuando se ha encarnado en un hombre, pero son uno. Entonces, justo ayer en el discipulado hablábamos de esto, ¿no? De Cristo cuando es, del Señor Jesús cuando es bautizado y viene el Espíritu como una paloma. Pero en sí, ahí vemos la Trinidad, ¿no? Porque Dios después habla de que Él tiene complacencia en el Hijo, ¿no? No sé si lo puedo explicar bien, pero por eso digo, es un poco difícil de
articular, pero me estaba aventurando, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Yo veo en esto del Hijo del Hombre, ¿no? Que ha bajado, pero también está en el cielo. Ok. Mientras estaba en la tierra. Okay. Gracias, hermana. A nuestra hermana Angie, por favor. Pastor, buenos días. ¿Qué tal, hermana? Bueno, yo pienso en el atributo de Dios, ¿no? Como en su omnipresencia, que Él está en todos lugares, y también como compartan, ¿no? El versículo que dice que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Entonces, creo que hace referencia también a ese atributo y también entendiendo que Jesucristo, completamente hombre y completamente Dios, estuvo aquí en la tierra, ¿no? Bueno, eso. Okay. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Nuestra hermana Milagros. Bueno, pastor, conforme a su pregunta según ese versículo, el Señor Jesús está hablando de sí mismo, ¿no? Y está hablando de él mismo, ¿no? Y que él subió y bajó del cielo, y se trata de él, ¿no? En ambas naturalezas. Ok, gracias. Gracias, hermana. Ok. Nuevamente, vamos a regresar a nuestro subpunto número 7. Quisiera que presten atención a la última parte. Desde la parte en la que estoy resaltando, estoy subrayando de color rojo. Dice, bueno, en primer lugar, en la primera parte dice que Jesucristo tiene a dos naturalezas, ¿correcto? La divina y la humana. Eso está clarísimo. Ok. Ahora, nuevamente, naturaleza divina, naturaleza humana. ¿Qué pasa con estas dos naturalezas? ¿Cómo se interrelacionan entre sí? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? Porque tenemos la tendencia de dejarlo, ¿no? Sí, Jesús era 100% Dios, 100% hombre y continúo con mi vida. Ok, vamos a pensar un poquito más allá de lo superficial, ¿sí? Ahora, hay dos naturalezas, la humana y la divina por enésima vez. Ahora, miren acá en la segunda parte cómo se interrelacionan o cómo la palabra de Dios se refiere a esas dos naturalezas. Miren lo que dice acá. Lo que es propio de una naturaleza, ¿no es cierto? Lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se les atribuye en la palabra de Dios a la persona denominada por la otra naturaleza. Ok, ¿qué significa todo esto? Acá tenemos la naturaleza humana y acá tenemos la naturaleza divina. Ok, cuando tú ves la naturaleza humana de Jesucristo, ¿qué ves tú en las Escrituras que te llegan a decir, tenía la naturaleza humana? ¿Qué dice? Su cuerpo, ok. Tu cuerpo físico, ¿no es cierto? Okay. Jesús lloró, muy bien, correcto. Tuvo sed, correcto. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? Todas las emociones de un hombre, correcto. Tuvo cansancio, muy bien. Ok. Y cuando tú piensas en la naturaleza divina de Jesucristo, conforme a las Escrituras, ¿qué piensas? ¿Qué imágenes se te vienen a la mente? ¿O qué cosas de la palabra de Dios se te vienen a la mente? Que él veía los corazones, por supuesto. ¿Tú no puedes ver, hermana, los corazones? Nada, es una broma. Está bien, muy bien, hermana. ¿Qué más? ¿Qué más, queridos hermanos? Cuando tú ves la parte divina. Los milagros. ¿Los milagros dijiste, hermana? ¿Sí? Ok. Gracias. La resurrección de Cristo. Ok. Sabiduría. Ok. Algo más que sea divino nuevamente, que muestre que Jesucristo era Dios mismo. No pecó, por ejemplo. Ok. Mira lo que acabamos de hacer. Cada vez que nosotros pensamos en la naturaleza humana de Jesucristo, directamente nosotros lo vinculamos con cosas humanas. Y cada vez que nosotros pensamos en la naturaleza divina de Cristo, lo relacionamos con naturalezas de Dios. Pero lo que dice este texto es que muchas veces en las Escrituras, cuando estamos hablando de la naturaleza humana, la palabra de Dios le atribuye características divinas.
Eso es lo interesante. Y cuando hablamos de la naturaleza divina, la palabra de Dios le atribuye características humanas. No sé si me dejo entender. Eso es lo que dice todo este enmarañado de la segunda parte. ¿Ok? Lo cual nos da a entender que finalmente Jesucristo tiene ambas naturalezas. Y precisamente usa como ejemplo Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Correcto? Ahora, vamos a centrarnos acá en la primera parte. El Hijo del Hombre. Jesucristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿correcto? ¿Por qué se refería a él como el Hijo del Hombre? ¿Qué es esa palabrita, el Hijo del Hombre? Cada vez que leemos muchas veces las Escrituras, vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Elías. Por la figura del Hijo del Hombre de Daniel, del libro de Daniel, que al final recibe gloria, es Dios. Ok. Gracias. ¿Algo más, hermanos? ¿A qué se refería el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere? Mostrar su humanidad. Ok, sí. Ok. Como el segundo Adán. Como el segundo Adán. Ok, sí, eso está más cerca también, sí. Cuando se refiere al Hijo del Hombre, está demostrando que Jesucristo es el representante de la humanidad. Ese es el sentido cuando dice el Hijo del Hombre. Es el representante de la humanidad. Ok. Sin embargo, aunque aquí está mostrando que está representando a la humanidad, miren cómo la palabra de Dios le atribuye a esta parte que debería ser más humana, le atribuye a lo que es totalmente divino. ¿Quién puede subir al cielo y descender del cielo? ¿Quién de nosotros? Ninguno de nosotros. Eso solamente le corresponde a Dios. Y lo que dice nuestra confesión de fe es que en varias partes de las Escrituras sucede esto. De pronto no es tan evidente, pero analizar esto nos sirve ¿para qué? Para mostrar que en Jesucristo habitaban las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. En este versículo nosotros estamos viendo cómo la naturaleza humana de Jesucristo, a la naturaleza humana de Jesucristo, se le atribuye todo esto, características que son divinas. Se le atribuye a la naturaleza humana de Jesús una acción que es propia de su naturaleza divina, de estar en el cielo. Entonces, este versículo muestra cómo las Escrituras pueden atribuir acciones, como les decía, a una naturaleza de Cristo que en realidad pertenecen a otra. ¿Ok? Vamos a hacer un segundo ejercicio utilizando la segunda referencia del punto número 7, que es Hechos 20:28. Vamos rápidamente, por favor, a Hechos 20:28. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, con la diferencia que van a tener mucho menos tiempo, desde luego. ¿Ok? Ya hemos visto el punto número 7, qué significa. Y nos estamos dando un tiempo para revisar estos versículos bíblicos que sostienen esta parte de la confesión de fe. El ejercicio que vamos a hacer va a ser idéntico. Vamos a revisar, por favor, Hechos 20:28 y vamos a ver cómo lo que vamos a leer en la palabra de Dios se sostiene con este subpunto número 7. ¿Sí? Tienen 2 minutos, queridos hermanos. Adelante. Les doy una pequeña ayuda. Vuestro enfoque debería estar acá, en Él, en Jesucristo, porque acá estamos hablando de Jesucristo y de su deidad.
Ok, queridos hermanos. Yo sé que el tiempo ha sido corto, pero vamos ahí, vamos por él. Alguien, queridos hermanos, que haya encontrado la relación, nuevamente, el enfoque en realidad debería estar en esta última partecita. Ok. Alguien, queridos hermanos. Ok. Vamos a ir de frente al grano esta vez, ¿sí? En esta última parte, vamos a leer Hechos 20:28, dice: por tanto, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Evidentemente, la primera parte nos muestra que es un mensaje hacia quién, hacia los líderes, ¿no es cierto?, de la iglesia, y está diciendo que tengan cuidado. Ok. Al cual el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor. Okay. Se debe tener cuidado para cuidar a la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Y es aquí donde quisiera que pongamos el enfoque. Él ganó con su propia sangre. ¿A quién se está refiriendo con que Él ganó con su propia sangre? A Jesucristo, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera que note el mismo hecho. Si bien la sangre es un elemento físico de naturaleza humana, el acto de ganar la iglesia es una acción divina realizada a través de su sacrificio, en el cual la sangre juega un papel fundamental. ¿A qué me refiero? En las Escrituras nos enseñan que Cristo, como persona única, tiene dos naturalezas perfectas. Nuevamente, la naturaleza divina, que implica los atributos como la omnisciencia, la omnipotencia, y la naturaleza humana, que muestra la parte humana que tenía Jesucristo, ¿no?, propias de un ser humano. Entonces, en esta última parte de Hechos 20:28, vemos que cuando habla de la sangre de Cristo, que es una parte humana de Él, estamos viendo que aquí está haciendo algo divino, ganar. Discúlpeme, hermanos. Ok. Vamos a ver. Voy a arreglar el mamarracho que he hecho acá. Ok, ahí está. Ahí está. Ok. La sangre de Jesucristo, que es la parte humana en esta última parte, y la parte de ganar a la iglesia, que es la parte divina, porque humanamente, ¿quién puede ganar las almas? Nadie. Entonces, es lo que les quería demostrar, queridos hermanos. ¿Sí? Todo esto, ¿para qué les quiero contar? Para lo siguiente. La confesión bautista se basa en la doctrina, una doctrina que se llama unión hipostática. Esa palabrita. ¿Qué significa esta palabra? La unión hipostática. Precisamente es lo que estamos explicando. La unión de dos naturalezas en una sola persona. En un momento les voy a explicar por qué es importante, queridos hermanos. Por favor. La unión hipostática suena difícil, pero en realidad el concepto es que es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Explica que las naturalezas de Cristo son distintas, pero operan en perfecta armonía en la persona del Hijo. Otra cosa más, refuerza la comprensión de que Jesús pudo ofrecer una salvación completa. Jesús pudo obtener una salvación completa. Okay. Todos van a decir amén a eso, a que Jesucristo ha obtenido una salvación completa. Pero parte de la explicación teológica es que Jesucristo realmente ha podido obtener una salvación completa precisamente porque es Dios para poder salvar, pero también hombre para poder ser nuestro representante frente a Dios. Es por eso que es importante tener claro que Jesucristo era Dios y hombre al mismo tiempo. Precisamente para esto, para que la salvación sea completa. ¿Amén? Bien, listo. Afirmar que Jesús tiene dos naturalezas asegura que su sacrificio es eficaz. ¿Por qué nosotros creemos que la muerte de Jesucristo es suficiente para cubrir todos nuestros pecados? Precisamente por esto. Porque creemos en las dos naturalezas de Jesucristo. Yo quiero que vean las implicancias, queridos hermanos. Ahora, solo siendo totalmente divino podía soportar la ira de Dios contra el pecado, y solo siendo totalmente humano podía representarnos y morir en nuestro lugar. Afirmar que Jesús tiene dos naturalezas asegura que el sacrificio es eficaz. Ok, esta es la misma diapositiva, perdón. Ahora, quería mostrarles los peligros de separar las naturalezas de Jesucristo. Y quiero mostrarles dos herejías aquí. ¿Sí? Son herejías.
Una de ellas es el nestorianismo, que sugiere que Jesús, miren acá, era dos personas separadas, un Jesús divino y otro Jesús humano, y en lugar de dos naturalezas. En resumen, tenemos otra herejía que es el monofisismo. Esta otra herejía indica que Jesús tenía una sola naturaleza, pero era una mezcla de lo divino y lo humano, lo cual también es problemático desde la perspectiva de la doctrina ortodoxa, ¿sí? ¿Cuál es el peligro con estos dos puntos, hermanos? Nuevamente, el nestorianismo dice que Jesús era dos personas separadas, una persona divina, otra persona humana, y esta otra herejía, el monofisismo, dice que Jesús tenía una sola naturaleza. ¿Ok? Nosotros, nuevamente, ¿cuántas naturalezas vemos que tiene Jesucristo? Dos. El monofisismo dice que solamente tenía una. Entonces, ¿cómo argumentaban esto? Claro, era divino, era humano, pero era una mezcla, ¿no? Era una mezcla de los dos. Y eso tendría graves consecuencias. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva yo les muestro cuáles son las implicaciones de estas herejías. Por ejemplo, el nestorianismo. Si Jesús no es una sola persona, ¿no es cierto? El nestorianismo dividía que Jesucristo eran dos personas. Su obra redentora podría ser vista como insuficiente. La separación estricta puede llevar a la idea de que solo la naturaleza humana sufrió y murió en la cruz, restando valor a la eficacia del sacrificio de Jesús. Ahora, vamos a ver el monofisismo. Si Jesús no es completamente humano, ¿sí? Porque nuevamente, esta segunda herejía dice que Jesucristo tiene una sola naturaleza. Es una combinación de las dos. Lo cual implica que Jesús no es completamente Dios, pero tampoco completamente humano. Es una mezcla. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Si Jesús no es completamente humano, entonces no puede representarnos plenamente ni sufrir en nuestro lugar. Y si su divinidad está diluida, entonces podría verse como incapaz de cumplir plenamente el rol de Salvador divino. ¿Okay? Nuevamente, hermanos, ¿por qué es necesario e importante entender esto? Jesús era completamente humano, ¿por qué? ¿Por qué? No es una pregunta retórica, quiero asegurarme de que me he dejado entender. Para representarnos, correcto. Y al mismo tiempo, Jesús es completamente Dios. ¿Por qué esto es importante para nuestra salvación? Porque la obra salvadora se le atribuye únicamente a Dios. Correcto, correcto. Y eso es todo respecto al punto número 7, queridos hermanos. ¿Sí? Eso es Cristo como una persona con ambas naturalezas. Ok. Vamos a pasar al punto número 8, por favor, porque tengo un pequeño ejercicio interesante para ustedes el día de hoy. Y vamos a pasar al punto número 8, ¿sí? Vamos a leer rápidamente, por favor. Página 18, punto número 8. Lo vamos a leer juntos. ¿Tiene una pregunta? Ok, adelante. Pastor, yo tengo una duda. Sí. En Filipenses, cuando habla de la humillación y la exaltación de Jesucristo, Ok. Ahí habla, entiendo que el tema es la humildad, ¿no? En su contexto. Pero aquí en el versículo 6 dice que no estimó ser igual a Dios. Sí. Y más en los siguientes versículos dice que se despojó a sí mismo. Y en el último dice que se humilló a sí mismo. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de dejar su divinidad, pero entendiendo que sigue siendo Dios, completamente Dios en la tierra? No habla de dejar su divinidad, habla de dejar la posición que tenía como Dios gobernando y luego haciéndose hombre al mismo tiempo. No dice que dejó de ser Dios para convertirse simplemente en un ser humano y luego ser sacrificado. Como tú misma dices, es más un indicador de humildad de parte de Dios, en ese sentido. No quiere decir que Dios dejó su divinidad. Ok, pues gracias. Gracias a ti. Porque nuevamente, vamos a forzar un poco el punto de nuestra hermana Angie. Vamos a forzar un poquito.
Digamos que vamos a querer interpretar que Jesucristo dejó esa naturaleza, ¿ok? Esa naturaleza divina. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra salvación? Él no era Dios, sí, así eso es cierto. Y no se puede, no puede presentar una salvación. Correcto. Eso tiene implicaciones directas en Jesucristo como Salvador. Y nuevamente, es necesario que Jesucristo sea completamente hombre para representarnos, pero es necesario también que sea completamente Dios para poder recibir toda la ira de Dios y para poder ganar nuestras almas. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, gracias, hermana Angie. Nuevamente, quisiera que hagamos ese ejercicio de ver las implicaciones. Vamos, por favor, al punto número 8. Lo vamos a leer todos juntos. Punto número 8. Vamos a leerlo rápido, ¿ya? Por favor. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, ¿ok? Les sugiero que tengan especial atención en este punto número 8 porque hay muchas preguntas para ustedes, por favor. Atentos. Dice así. Estamos página número 18, punto número 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. ¿Sí? Aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, cierta y eficazmente aplica y comunica la misma, haciendo intercesión para ellos. A continuación ustedes van a leer todos los beneficios que tiene un creyente gracias a Jesucristo, ¿sí? Todos los beneficios que tiene un creyente gracias a Jesucristo. Lo vamos a leer. Haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y su espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición de ellos para granjearla. Miren, acá ustedes acaban de ver todos los beneficios que nosotros tenemos como creyentes, ¿sí? En vuestras hojitas. Mini ejercicio. Quisiera que 2 personas me compartan cuál de todos estos beneficios que están leyendo les llama más la atención o les parece más interesante. Rápidamente, por favor. No se peleen, hermanos, no se peleen. Que voy a pedir a 2 personas. ¿Ok? Voy a pedir, hermana Gaby. Cortito nada más, simplemente mencióneme por favor cuál le llama más la atención de todos esos. Que Él nos une a sí mismo, ¿ok? Por su espíritu. Es decir, ahora somos uno con Cristo. Amén. Correcto. Hermana Patti, cortito nada más. ¿Cuál le llama más la atención? Sin necesidad que lo explique, no se preocupe. Revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Correcto. En las Escrituras nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo en su salvación nos ha dado grandes bendiciones. Y cuando nosotros leemos textos como este, todos vamos a decir amén. Se ha revelado en la palabra por medio de ese misterio. Somos uno con Jesucristo. Y es verdad. Pero yo quiero retarles a algo en esta mañana. ¿Cómo estas verdades impactan vuestra vida diaria? Porque los creyentes tenemos una mala costumbre de ver una verdad bíblica y dejarla en el aire. Sí, somos uno con Cristo. ¡Wow! Ok, y eso es cierto. Pero ¿qué significa eso? ¿Y cómo debería impactar eso en nuestras vidas? ¿Sí? Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a, permítame por favor, 5, ¿cuántas personas somos? ¿Cuántas personas somos acá, hermanos, si me puedes ayudar? 11, ok. Vamos a hacer grupos de 2 personas, brevemente, ¿ya? Grupos de 2 personas, las personas que estén a vuestro lado, para que no hagamos desorden, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa interesante.
Vamos a reflexionar en cada beneficio que nos da nuestro Señor en su salvación, ¿sí? Acá en estas partes simplemente lo he separado. Por una parte dice intercesión de Cristo, unión con Cristo por el Espíritu Santo, revelación de la palabra, todo eso está aquí. Y lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, les voy a dividir por grupos, cada pequeño grupo va a evaluar un subpunto de acá. Y por supuesto, tienen toda esta parte para poder guiarse y para poder explicar, ¿sí? Entonces vamos a juntarnos en grupos de 2, como están físicamente, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Ustedes dos, queridos hermanos, van a reflexionar la parte de la intercesión de Cristo, ¿sí? ¿Ok? Intercesión de Cristo. Ustedes dos, hermanas, por favor, la unión con Cristo por el Espíritu Santo. Esa es la segunda parte, ¿sí? Hermana Brisa y hermana Angélica van a hacer la tercera parte, la revelación en la palabra, ¿ok? ¿Sí? Revelación en la palabra. Nuestra hermana Teresa con mi hermana María Antonieta van a hacer la parte de persuasión para creer y obedecer, ¿sí? Y al fondo, las tres señoritas, si las estoy viendo todavía acá, por ustedes, no se escondan, van a ver el gobierno de los corazones por la palabra y el Espíritu. Nuevamente, cada parte que les ha tocado está aquí, está aquí. La tarea de ustedes es buscarla en esta parte y ver el subpunto en el que se encuentra. Van a leer la palabra de Dios y ustedes van a ver las implicaciones en vuestra vida práctica, ¿sí? Ok. Para esto, por favor, les vamos a dar 10 minutos, ¿sí? 10 minutos. Así que adelante, por favor. Voy a sacar el cronómetro para ser justos. No se olviden, a cada persona que les ha tocado está la parte en la que deberían poner vuestro enfoque. Reflexionar cómo la seguridad de la intercesión constante de Jesús impacta su vida diaria, por ejemplo. A las personas que les ha tocado la unión con Cristo en el Espíritu Santo, ahí también es la indicación cómo esta unión se manifiesta en la vida del creyente, qué implicaciones tiene para la santificación y la seguridad de salvación. Y así sucesivamente. Al finalizar el ejercicio van a elegir a una de ustedes dos, por favor, para que brevemente expliquen a qué conclusiones han llegado, por favor.
hermanos Belisario y Elías, ¿podría asignarles a ustedes el último punto en realidad también? Gobierno de los corazones por la palabra y el espíritu. ¿Sí? Estaba viéndolos y así, ¿por qué están tan alegres los dos? Me acabo de dar cuenta que no les he asignado. ¿Tiene nuestro hermano David, cómo está mi hermano? Buenos días. ¿Tiene su confesión de fe? No ha traído. Castigo, hermano, multa. Ok, vamos a ver, le vamos a prestar un hito, ¿ya? Ahí tiene, hermano. Estamos en la página número 18. Estamos leyendo este punto, el punto número 8. Ok. Sí. En todo caso, hermano David, ¿puedes unirte con los hermanos que están ahí atrás? ¿Sí? Te van a explicar qué ejercicio estamos haciendo, por favor. Le van a explicar. 3 minutos, les quedan 3 minutos, queridos hermanos. Les queda 2 minutos, hermanos. No olviden, por favor, van a elegir a una persona para que explique vuestras conclusiones.
Perfecto. Se ha cumplido el tiempo, hermanos, por favor. Vamos a empezar por los hermanos que les tocaron esta primera parte, la intercesión de Cristo. ¿Sí? Adelante, hermanos. La idea era reflexionar sobre cómo la seguridad de la intervención constante de Jesús impacta su vida diaria y su confianza en la salvación. Nuevamente, todo esto, queridos hermanos, es para ver cómo una verdad bíblica impacta en nuestra vida práctica. ¿Sí? Por favor. ¿Quién de ustedes? Ok. Entonces, la unión con Cristo en el Espíritu. ¿Sí? ¿Quién de ustedes dos hermanas? Ya, nos tocó Romanos 8, 1 y 2. Y hay dos partes donde dice en Cristo, lo cual quiere decir en la palabra nuestra unión con Cristo, ¿no? Estamos unidos a Cristo. Entonces, en cuanto a cómo se manifiesta en la vida del creyente, es que sabemos que no hay condenación. Eso nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Ahora andamos conforme al espíritu de vida, conforme al espíritu, perdón. Y también en Cristo, en el segundo versículo dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, unidos a Cristo, correcto, hace que la ley de vida nos haya librado de otras dos leyes, la ley del pecado y la ley de la muerte, en este caso de la muerte eterna. Entonces vemos que podemos, no en nuestras fuerzas, pero tenemos el espíritu de vida, andamos conforme a ese espíritu y podemos caminar hacia nuestra santificación. Correcto. Entonces, esa verdad, si lo podría simplificar en palabras más sencillas, ¿cómo nos podría ayudar en nuestra santificación? Porque la tendencia de muchas personas es decir, wow, la santificación está algo tan bonito, pero tan difícil. Algunas personas lo ven como algo tan imposible incluso. Y esta verdad bíblica, ¿qué relación tendría con las personas que piensan que es imposible una vida de santificación? Ya, si vamos, si aterrizamos esto a cosas cotidianas, ¿no? Donde quiera que yo voy, estoy unida a Cristo. O sea, Él me ha unido a sí mismo. Entonces, ya tengo otro espíritu, no ando conforme a mi mente o es decir, no ando conforme a mí me plazca, ¿no? Sino que soy guiada por el Espíritu Santo. Correcto. En el día a día. No estamos solos, no estamos solos afrontando esta vida. Estamos unidos a Cristo. Ni siquiera la palabra de Dios dice que nos ayuda desde lejos. Dice algo más maravilloso, que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una verdad sólida que nos ayuda en nuestro camino de santificación. ¿Amén? Gracias. Revelación en la palabra. Vamos a pasar por favor a revelación en la palabra. ¿A quién les tocó revelación en la palabra? Atrás. Sí, pero han perdido su turno. Vamos a esperar al final. Revelación en la palabra. ¿Cómo las implicaciones en la vida de un cristiano? ¿Cómo se manifiesta en la vida de un creyente la revelación de la palabra a través de Cristo? Se manifiesta a través del correcto entendimiento del creyente y se refleja en una vida de santidad, andando ya no en los deseos de la carne, sino en el Espíritu Santo. Correcto. Es un buen resumen. Muchas gracias. Gracias, hermana. Persuasión para creer y obedecer. ¿A quién le tocó? Aquí a las hermanas, si me acuerdo. Adelante, hermana. Persuasión para creer y obedecer. Sí. En esta parte, ¿no? Nosotros hemos visto en primera... Un poquito más, si puedes pegar, por favor, para la grabación. Gracias. Ya, en Juan 15:13, ¿no? Donde dice que, en la palabra dice que nadie tiene mayor que que ponga su vida por sus amigos. Y también en Juan 17:6 nos indica que Jesús ora por sus discípulos.
que me ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste, y me han guardado tu palabra, ¿no? Entonces, cada cristiano, como cada creyente, no, nuestro deber es evangelizar, el evangelismo, ya que, porque dice que a los hombres que me diste del mundo. Entonces, digamos, cada creyente priorizar, ¿no? Porque también en Juan dice, ¿no? Que nadie es, que más el amor al amigo, o sea, deberíamos tener ese amor por otras personas. Eso debería impulsarnos a salir a evangelizar, priorizar, ¿no? Amén. Muchas gracias. Solamente quería añadir una cosa más. La palabra de Dios, cuando Jesucristo obra en nuestras vidas, Él nos persuade, nos convence para creer y también para obedecer. Noten, no es algo estático. Vamos a pasar, por favor, a gobierno de los corazones por la palabra y el Espíritu. Mariel, ahí está. ¿Cómo la obediencia a la palabra y la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo demuestra la aplicación de la redención en la vida diaria? Esto se demuestra a través de su forma de vivir y los frutos que se pueda ver glorificando a Dios a través de nuestro andar. Correcto, a través de los frutos. El gobierno de los corazones. ¿Sabes? ¿Cómo puedes llegar a la conclusión de una persona que está siendo gobernada por la palabra de Dios? Por sus frutos, amén. Vamos a terminar con la intercesión de Cristo, por favor. Ok, nosotros vemos, leyendo todos estos capítulos, vemos la implicancia que el Padre en su voluntad y soberanía nos da la seguridad en su promesa, que nos salvó por medio de Cristo, y no está en nuestras fuerzas ni en nuestra decisión, sino en la del Padre. Correcto, una buena conclusión. Queridos hermanos, el tiempo nos ha ganado y nuevamente yo les animo a poder hacer este ejercicio de manera constante. Hemos tenido menos de media hora en esta ocasión, pero estoy seguro que eso va a ser de mucha ayuda para nuestras almas. Meditar en la palabra de Dios, escudriñarla, pensar, conectar. Yo los animo a que ese ejercicio sea una constante en vuestras vidas. Amén. Hermano Belisario, un segundito, por favor, perdóname. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar antes de terminar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estudio de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que han venido aquí a escuchar tu palabra. Y Señor, sé que para muchos de ellos y ellas ha sido incómodo, pero, Señor, es una incomodidad gloriosa porque los lleva a meditar en tu palabra, a ser confrontados con tu palabra. Y no hay nada mejor que eso, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir animados en poder seguir viniendo a las escuelas dominicales, seguir estudiando y creciendo en tu palabra, Señor. Te pido también que prepares nuestros corazones para la predica del día de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.